¿Quién es nuestro invitado de hoy en Retrato de las calles de Nueva York, pasado, presente y futuro? Ha sido descrito como ese niño que se enamoró de la radio para descubrir nuevos mundos y como tantas otras personas ha venido a este país, especialmente a Nueva York, por 2 años, pero se ha quedado. Nuestro personaje misterioso nace en Badajoz, España, pero no sabemos todavía quién es Juan Manuel Benítez. Juan Manuel Benítez lleva más de 20 años trabajando como periodista en Nueva York. Natural de Badajoz, es reportero especializado en política del canal de televisión Spectrum News New York One. Además, es presentador del programa semanal de actualidad Pura Política de esa misma cadena. Desde hace más de una década, es profesor adjunto en la Facultad de Periodismo Newmark de CUNY. También ha impartido clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. Para la cadena de radio WNYC, trabaja como locutor invitado del programa de actualidad diario The Brian Lourer Show. En el pasado, ha colaborado para medios como MSNBC, El Diario, La Prensa y Cuarto Poder. Benítez llegó a Nueva York en 1999 con una beca de la Fundación La Caixa para estudiar un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Es licenciado en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Extremadura. También ha cursado estudios en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y Kalamazoo College en Michigan, Estados Unidos. Benítez vive en el barrio de Harlem, en Manhattan. Bueno, vamos poco a poco, Juanma. Bienvenido antes de nada y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, voy a hacerte las preguntas porque, claro, como sabes, Retrato de las calles de Nueva York pinta o esboza un dibujo de todas las personas que poblamos esta gran ciudad, que venimos de cada uno de un sitio diferente, pero que nos hemos integrado de una manera u otra en la ciudad y podemos contar muchas experiencias. ¿Qué te trajo a ti esta ciudad y cómo fueron tus comienzos? Vamos a empezar por ahí. Vine a Nueva York para estudiar un máster de Relaciones Internacionales a la Universidad de Columbia. Vine con una beca de la Fundación La Caixa y me enamoré de la ciudad y poco a poco empecé a prolongar mi estadía después de terminar el máster y al final pues ya han pasado 22 años desde que llegué. Estás con los dos patitos entonces, ¿no? 22 años. Sí. Bueno, ¿y fue dura la integración en el tejido social y el laboral de Nueva York? En el tejido social no fue dura esa integración porque llegué con 25 años y a los 25 años cualquiera se puede integrar socialmente en cualquier sitio. Además, esta ciudad, Nueva York, todo el mundo es de otra parte, nadie es de ningún sitio y en ese sentido puede ser como una capital como Madrid, donde nadie es de Madrid, pero todos son madrileños y hace mucho más fácil el que te sientas parte de la ciudad. Por tanto, Nueva York, a pesar de que es una ciudad tan grande y tan frenética, pues tiene eso de bueno, que cualquiera que llegue aquí se puede sentir como en casa muy rápidamente. La integración laboral es más complicada porque hay que pasar por un tortuoso camino de visados que puede tardar años y años para poder trabajar en este país y en esta ciudad, como pasa en cualquier otro país del mundo. Y muchas veces los visados que necesitas el apoyo de la empresa que te va a contratar y muchas empresas pues no quieren hacer el trámite legal. Por tanto, es más complicado. Yo tuve la suerte de que durante los 2 años que estuve haciendo el máster en la universidad, pues creé una red de contactos que luego me ayudó a poder poco a poco conseguir esos visados hasta tener la residencia permanente y ahora también la ciudadanía de Estados Unidos. Claro, en 22 años da tiempo a muchas cosas, pero claro, luego una vez, yo entiendo que pasaste de tu estatus de estudiante a estatus ya de trabajador, ¿no? En Estados Unidos, y ya vinieron los papeles con todo ello, todo bien, y luego trabajaste durante muchos años, porque has dicho 22 y llevas aquí, pero ¿qué pasa entonces de repente en marzo de 2020, de 2020? ¿Qué sucedió y qué cambio hubo después? Todo cambia. Yo recuerdo que de un día para otro nos dijeron en la oficina, en la redacción de New York One, que para que nos hagamos una idea. La redacción de New York One está en un edificio emblemático de Chelsea, que se llama Chelsea Market, que es un edificio con muchas oficinas. El dueño del edificio es la compañía Google y tiene muchos restaurantes y también panaderías, tiendas de ropa. Es un lugar que se ha convertido ya en turístico en los últimos años.
Y de la noche a la mañana en la redacción nos dijeron los jefes, la semana que viene vamos a intentar trabajar todos desde casa por esto de la pandemia. Sí. Y nos vamos a intentar acostumbrar a hacer televisión desde casa. Claro, en principio te lo tomas como un reto, ¿no? Dices, bueno, la semana que viene voy a hacer algo totalmente diferente y voy a ver cómo me las arreglo para hacer mi trabajo de periodista desde el salón de mi casa. Luego, claro, vino lo que vino. Esto se ha convertido ya en casi un año. O sea, yo me fui de la oficina, la última vez que estuve fue a finales de marzo, y he vuelto hace unas semanas para recoger un par de cosas rápidamente, porque tienes que tener el permiso de tus jefes para poder ir, porque tienen muy controlado el número limitado de personas que deben estar en un cierto momento en la redacción, porque el resto de los reporteros, la mayoría de los reporteros trabajamos desde casa o desde la calle y luego desde casa, y no hemos vuelto a ese edificio. O sea, después de trabajar después de ir a mi trabajo durante 18 años casi ya, diariamente al mismo edificio, todo eso se acabó de la noche a la mañana y nos quedamos en casa, en nuestra casa que se convirtió en oficina, y todo eso cambió. Y luego en términos de la ciudad, se hicieron muy famosas todas esas imágenes de Nueva York al principio de la pandemia, las zonas turísticas desiertas, los barrios de gente más pudiente desiertos porque se habían ido a sus segundas residencias o se habían ido a cualquier otro lugar para pasar este tiempo de pandemia, sobre todo los primeros meses que fueron tan duros. Y luego mucha vida de barrio. Eso sí, la gente que no tiene otro lugar donde irse porque vive aquí y este es su hogar, pues se quedó en su barrio, pues no tenía que ir al trabajo. Entonces se vio mucho más ambiente en los barrios de cada uno cuando pudieron abrir las tiendas, ¿verdad? O la gente yendo a la panadería, a la cafetería, corriendo a por el pan o a por el café. Y así fue como cambió, algo que ya hemos visto que ha evolucionado bastante con los datos cuando han ido mejorando. Sí, de todos modos, Juanma, no ha cambiado del todo, no está arreglado del todo porque, por ejemplo, como sabes, el Instituto Cervantes está en Midtown Manhattan y todos los hoteles que están, bueno, pues en la zona, alrededor del instituto, el Waldorf Astoria, todos están en las ventanas y las puertas, bueno, cerrados, por supuesto, todo entablillado y sin ninguna perspectiva de momento de abrir, claro, y algunos restaurantes, es decir, poco a poco va mejorando la cuestión, pero sigue bastante tocada la ciudad, ¿no? ¿No crees? Sigue tocada, obviamente. Claro, si la comparamos a marzo, abril, mayo del año pasado, la primavera fue muy dura y nos dolió mucho a los que consideramos Nueva York nuestro hogar. Yo por primera vez durante los meses tan duros de la pandemia, compré una bicicleta. Por primera vez, nunca había ido en bicicleta en Nueva York y eso que se hicieron muy populares en los últimos años, las bicicletas estas de alquiler que hay en cada esquina casi, ¿no? La City Bike. Y me dolía mucho ver partes de la ciudad que siempre han estado tan vivas, totalmente muertas, o sea, desiertas, donde solo se veía gente sin techo, donde no había ningún tipo de signo de vida. Eso fue muy doloroso y eso poco a poco ha ido cambiando. Como tú dices, los turistas no han vuelto todavía, por lo menos en su mayoría, y tardarán bastante en volver. Pero ya sí se ve más gente en el metro, ya sí se ve gente cuando vas al gimnasio, estuvieron cerrados durante mucho tiempo. Vas por cita, y la normalidad, ¿no? Con cita y un tiempo con cita. Sí. Y luego lo que hubo algo de positivo, que por lo menos le dio algo de vida a las calles y ambiente, fue durante el verano sobre todo y en el otoño, eso de que los restaurantes pudieran sacar todas sus mesas a la calle y cerraron las calles de Nueva York para poder ofrecer ese servicio en el exterior de restaurantes y bares que durante tanto tiempo estuvieron cerrados y que lo han pasado tan mal, no solo aquí en Estados Unidos, sino como sabemos en muchas partes del mundo y en España sobre todo también. Sí, claro. Bueno, pues como sabes, este programa tiene como objetivo pues, hacer un esbozo, un retrato de las calles de Nueva York y las personas que lo pueblan o la pueblan. Y como muy bien sabes, ¿quién mejor que tú, con 22 años de solera y de cachet en esta ciudad, que contiene una mezcla multicultural y panétnica comparable a ningún otro sitio del mundo? Es decir, esto es bastante exclusivo de Nueva York en este caso, ¿no? Pero también sirve de motivación para las nuevas generaciones que luchan tanto para poder trabajar o para labrarse un futuro y que se cumplan sus sueños y sus esperanzas.
Claro, para nosotros traer gente como tú, que ha empezado también desde cero y que lo ha logrado, porque claro, realmente poca gente hay que esté en canales de televisión americana viniendo de España, en tu caso concreto de Badajoz, con lo cual puede alimentar un poco la llama de la inspiración para mucha gente de las nuevas generaciones. Entonces, ¿cuál es para ti la clave del éxito? ¿Qué recomendaciones podrías dar a la gente, según tu experiencia, claro, a los seguidores de nuestro programa y a las nuevas generaciones? Esto del éxito, siempre que me lo preguntan, me confunde un poco, ¿verdad? Porque yo ni vine a Nueva York buscando el éxito, ni considero del todo que simplemente por salir en televisión alguien pueda considerar que tú eres una persona de éxito, ¿verdad? Creo que, claro, llevar a cabo tus sueños o tus proyectos o tus ideales, lo que tiene detrás es mucho trabajo, ¿verdad? O sea, no pasa nada por casualidad. Es el trabajo que tú tienes y luego la ayuda que te puedan ofrecer tus maestros, tus mentores y muchas veces también a través de becas. Yo soy un hijo de la escuela pública, no solo porque durante toda mi vida fui a la escuela pública en España, sino porque mis padres son maestros jubilados de escuela pública. Por eso del éxito es un poco confuso. Yo creo que hay que reconducir esa idea del éxito a algo que es un poco más sencillo, más al alcance de todos. Yo pienso que el éxito es simplemente terminar haciendo algo que medianamente te gusta para poder ser medianamente feliz. Yo siempre fui muy fan de Andrés Aberasturi, el periodista español, que terminaba su programa siempre, cuando yo era adolescente, diciendo que sean ustedes moderadamente felices, ¿verdad? Entonces, eso es el éxito. El éxito es ser moderadamente feliz haciendo algo que te gusta en un lugar en el que te encuentras bien y siempre rodeado de personas que te quieren y que te acompañan en esos éxitos que son los pequeños momentos felices de la vida. Sí, totalmente de acuerdo, Juanma. Lo que pasa es que, como muy bien sabes, porque los que vivimos aquí lo sabemos, esta es una ciudad muy dura y muy exigente y valoran mucho esa capacidad que tienes de adaptarte a una situación de alto rendimiento y que ellos muchas veces catalogan como éxito. Pero, ¿cómo logras, creo yo, en el terreno profesional mantener esa llama encendida, mantener la atención del público, sobre todo, en una situación en la que tú mismo has dicho, has calificado como empezar de cero cada día? Es decir, tú, concretamente, tus palabras han sido: la historia de mañana es la más importante, la de hoy ya pasó y la de ayer nadie se acuerda. Yo pienso que eso es algo que nos ocurre a todos los periodistas. Siempre estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, cuál va a ser la historia de mañana. Para hacer quizá la comparación más fácil, el periódico de ayer ya no sirve para nada. ¿Para qué sirve un periódico en papel de ayer? Para poco, quizá para envolver algo, ¿no? Por tanto, es ese ritmo frenético el que siempre conlleva la vida de un periodista. Siempre tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer mañana o pasado. Mantener el interés de la gente, bueno, para serte sincero, la compañía para la que yo trabajo, mi medio de comunicación New York One, siempre ha tenido un espíritu de servicio público. Nunca ha sido esclavo de las audiencias, sino siempre su objetivo ha sido el poder ofrecer un servicio público a los suscriptores del canal. Es un canal de televisión por cable. Por tanto, siempre tenemos eso en mente, ¿no? ¿Qué tipo de información le vamos a dar al neoyorquino medio para que pueda tener un día mejor, ya sea con la información del tiempo, cada 10 minutos, ya sea con la información política local que necesita saber, o con la información sobre educación, ya que estamos hablando de un sistema público escolar de 1.100.000 alumnos. Yeah. Ese es el objetivo del canal y, por tanto, siempre vas a ir siguiendo esa pauta, no a ver qué me da más audiencia, sino a ver qué tengo que contarle hoy al neoyorquino que me ve para que pueda tener un día más fácil o una semana más fácil. Sí, pero de todos modos sí que es cierto que hay que mantener siempre un nivel de profesionalidad y de, digamos, de presencia pública también, que debe ser difícil de mantener, estar a toda biela todos los días.
A mí me recuerda mucho lo que dijiste, esa frase tuya, me recuerda mucho algo que dijo en su época María Callas, ahora que no puedo ir a la ópera porque todavía estamos en este tipo de restricciones, y ella decía, "You're only as good as your last performance", y eso es un poco cierto, ¿no? Realmente tienes que estar Es, todo el día batiéndote el cobre y creando algo novedoso e interesante, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes de periodismo, yo doy clase en la Facultad de Periodismo de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, que se llama la Universidad Newmark, la Facultad Newmark. Yo siempre les digo a mis alumnos que tienen que tener muy en mente que esta carrera del periodismo es una carrera de fondo. Aquí no se trata de un sprint, ¿no? Que hoy ganas la carrera y ya, te dan la medalla de oro, ya no tienes que hacer nada más, ¿verdad? No, es todo lo contrario. Aquí todos los días es una carrera. Y cuantas más carreras corres, mejor va a ser tu trabajo, porque es una profesión también en la que ganas cuanto más sabes. Y sabes más porque has tenido más experiencias y porque has cubierto más historias, más noticias. Pero bueno, ahora que hablas de tu carrera profesional, ahora ya nos tendrás que contar alguna cosa más personal. Habrás tenido la oportunidad en toda tu carrera de vivir momentos especiales y conocer a personalidades, ¿no? Porque yo te he visto muchas fotos con gente famosa. Entonces, ¿destacarías algún momento en concreto que te haya marcado profesional o personalmente? Hay varios, hay muchos, hay muchísimos después de tantos años, ¿no? El primero quizás sea la oportunidad que me ha concedido este trabajo de poder conocer todos los rincones de este país y poder ver la complejidad que es los Estados Unidos. Cómo las cosas no son ni blanco ni negro, sino que son todos matices de grises. Es un país fascinante porque hay de todo y de todo lo contrario. Y eso me lo ha permitido mi trabajo. También como hitos profesionales en los que yo he sentido he sentido gran satisfacción. Por ejemplo, hace 8 años moderé el primer debate demócrata de los candidatos a la alcaldía de Nueva York en televisión. Hace 8 años, con un montón de candidatos. Uno de esos candidatos era el ahora alcalde Bill de Blasio, que ya había pasado por mi programa en muchas ocasiones, porque antes de ser alcalde también había sido defensor del pueblo y concejal. Ese fue un gran momento, ¿no? El que de repente a este chico de Badajoz le vamos a encomendar la labor de moderar el debate a ver quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York en la televisión. Y luego quizá también pueda destacar el hecho de que de vez en cuando también hago radio, trabajo de manera freelance, de manera, temporal de vez en cuando con la cadena de radio WNYC. Esa cadena de radio es la afiliada de NPR, que es la nacional, la famosa. Y WNYC es una cadena de radio pública que tiene un programa por la mañana que se llama el Brian Lehrer Show. O sea, el programa es por Brian Lehrer. Brian Lehrer es un señor que lleva más de 30 años haciendo su programa por las mañanas, un programa de información política, de entrevistas, de debate. Y Brian Lehrer, que de vez en cuando yo sustituyo y hago su programa, o sea, soy el locutor suplente de su programa, algo que también cuando me lo ofrecieron pensé, bueno, pero esto me va a quedar grande, pero si a Brian le califican de la conciencia de Nueva York, o sea, Brian es esta institución neoyorquina que lleva tantos años en la radio, que tiene tanta credibilidad y tanto prestigio. Y la radio que a mí siempre me ha encantado, yo siempre fui un enamorado de la radio cuando empecé a escucharla, sobre todo en la adolescencia, pues eso sí me ha producido una gran satisfacción personal poder estar al frente del micrófono conduciendo ese programa y entrevistando a gente muy interesante, no solo la gente famosa o los políticos son gente interesante, sino también gente muy media de aquí de Nueva York, neoyorquinos que llaman al programa para hacer sus preguntas o para ofrecer sus opiniones y sus ideas y perspectivas. Totalmente, pero entonces habrás estado expuesto a muchísimas noticias que el resto de los mortales, pobres de nosotros, no sabemos. Pero bueno, de todos modos, claro, es parte de tu trabajo, ¿no? De todos modos, tenemos que reconocer que el año 2020 ha sido para nosotros durísimo, ¿no? Especialmente, porque lo hemos sentido de manera especial aquí en Estados Unidos y en Nueva York, concretamente por la serie de circunstancias que han confluido a lo largo de todo el año, ¿no? El impacto que ha tenido en Estados Unidos, sobre todo, fue año de censo electoral.
Si recuerdas, años de elecciones presidenciales, años de revueltas sociales y raciales, recordemos todo lo de Black Lives Matter, etcétera, y por todo el país también, ¿no? También fue el año COVID, por supuesto. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos sacar? Es decir, ¿qué circunstancias colaterales crees que se pueden desprender de todo esto? Y si tú crees que se ha observado algún tipo de cambio de hábitos o patrones de conducta desde ese marzo del 2020 hasta ahora. ¿Han cambiado las perspectivas o las prioridades? ¿Qué opinas? El primer hábito que hemos cambiado es que todos antes de salir de casa nos ponemos la mascarilla, ¿no? Y nos la quitamos para muy pocas cosas. Ese es el primer hábito que yo creo que va a durar un poquito más allá de que logremos esa inmunidad de rebaño de la que tanto se habla. Tampoco es que se vaya a convertir en algo permanente para el resto de nuestras vidas, creo. No tengo una bola de cristal para saber cómo va a ser el futuro. Y creo que durante estos meses que hemos estado, muchos de nosotros, demasiado tiempo dentro de casa, hemos tenido demasiado tiempo para pensar cómo va a ser el futuro. Quizá hayamos exagerado un poco en la manera que va a cambiar el mundo después de esta pandemia. No teníamos otra cosa que hacer que imaginar cómo sería ese mundo post-pandemia. Y yo creo que al final, una vez se logre la inmunidad de rebaño, vamos a volver en un gran porcentaje a esa vida que teníamos antes de la pandemia. No pienso que haya cambiado todo de la noche a la mañana. Sí, por ejemplo, la digitalización de la economía se ha acelerado. En muchos casos, muchas empresas se han dado cuenta que quizá no necesitan tener a sus trabajadores en una oficina de 9 a 5 días a la semana. Y por tanto, esas dinámicas quizá cambien un poco. Pero también creo que se ha exagerado un poco con todo eso porque, en definitiva, hasta yo estoy deseando volver a la oficina. Necesito ese contacto con mis colegas. Sí. Quiero hablar con ellos de las ideas de reportaje que quiero hacer. Esa capacidad creativa que tienen las oficinas, en muchos casos, creo que se va a necesitar y no se va a perder, porque por mucho que nos hayamos hecho expertos en estas cosas del Zoom y del Skype, creo que no es lo mismo, no es ese el contacto humano. Y ese contacto humano que todos queremos y que estamos deseando tener al mismo nivel que lo teníamos antes de la pandemia, va a llevarnos a volver a nuestros hábitos de siempre. Sí, eso sí, te diré una cosa más. Lo que sí va a tener una consecuencia importante, que sí vamos a sentir durante muchos años, incluso durante toda esta década que acaba de comenzar, van a ser las consecuencias económicas. Claro. Eso sí va a ser duro, porque el golpe económico es muy fuerte y muchas economías que no estaban preparadas van a tardar mucho en recuperarse. Sobre todo en la época previa de cambios de los que hablábamos antes, que ha habido cambios muy sustanciales. Porque hablando un poco de política otra vez, que ya sabes que siempre se dice que no hay nada escrito en política, evidentemente, pero Juanma, dinos qué está pasando ahora. ¿Qué está pasando en Estados Unidos ahora mismo con la situación política? ¿Puedes más o menos hacer una descripción de la realidad actual en la que nos encontramos? Porque realmente es bastante confusa, yo creo, ¿no? Con todo lo que ha habido y lo que nos espera. En mi opinión, lo que estamos viendo que es más significativo en el terreno político o de cómo los estadounidenses sienten la política es que estamos viviendo un momento de descanso. O sea, vámonos al recreo un rato y olvidémonos de lo que está pasando políticamente. Incluso lo vemos con elecciones pequeñitas que están teniendo lugar aquí en la ciudad de Nueva York, elecciones especiales para algunos puestos que se habían quedado vacantes al Consejo Municipal o a otros cargos, que la participación de los votantes es muy pequeña. O sea, la capacidad de atención del estadounidense y neoyorquino medio es nula en este momento porque después de la elección de Joe Biden como presidente, una gran parte del país se ha sentido aliviado, ha dado un respiro y han dicho, bueno, por ahora no me tengo que preocupar de esto durante un tiempo, veremos a ver. O sea, no estamos diciendo que Joe Biden vaya a cambiarlo todo ni que vaya a ser un presidente de una o de otra manera, pero esa es la sensación que tiene el estadounidense medio. Ahora ya puedo tomarme un descanso durante un tiempo y no me tengo que preocupar por esto. Eso sí, también vemos cómo los cambios sociales continúan y continúan en todos los círculos profesionales, sociales,
Y eso va a seguir. Esa conversación, por ejemplo, como tú hablabas del Black Lives Matter del verano pasado, eso continúa, y esa transformación de la sociedad para llegar a un momento más igualitario, que es lo que pretende ese movimiento, dentro de la sociedad, de la economía y de la historia de este país, creo que eso va a continuar ocurriendo, mientras en el trasfondo tenemos un presidente que no nos sorprende con sus palabras todos los días, cada vez que abrimos Twitter, cuando nos levantamos y vemos cualquier idea rocambolesca que se le ha ocurrido, como pasaba en los últimos 4 años anteriores. Claro, y sobre eso te quería preguntar precisamente, porque claro, hemos tenido y hemos visto muchos políticos, concretamente bastante rocambolescos, como tú dices, bastante pintorescos también, en altas representaciones, pero por ejemplo, en el caso del expresidente Trump, se le ha definido como el primer presidente de Twitter, ¿no? Es cierto, pero yo me pregunto a vosotros, los periodistas, ¿cómo os afectó eso en vuestro trabajo? Ese cambio, ¿cómo os afectó? Porque claro, de la noche a la mañana tenéis un presidente que está directamente lanzando constantemente por las redes sociales cuestiones que normalmente se daban en ruedas de prensa, entiendo yo, vamos, no tengo tu profesión, pero por lo que puedo pensar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Un cambio de paradigma. Donald Trump ha sido un presidente totalmente diferente. Es que cualquier cosa que diga ya de Donald Trump, yo creo que todo el mundo lo va a decir, bueno, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Porque lo hemos tenido en nuestras pantallas durante los últimos 4 años a diario, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ha sido ese presidente showman, ese presidente que quería la atención, no solo de sus votantes, sino de todos los ciudadanos de este país y de todo el mundo, y que pretendía acaparar esa atención de una manera constante. Esa era su manera de hacer política. No lo estoy criticando, creo que es una manera de hacer política muy adaptada a nuestros tiempos, pero que también bebe de fórmulas políticas del pasado, que son muy conocidas y que solo tendríamos que ir a los libros de historia para darnos cuenta de cómo se parecen, ¿verdad? Claro. Y vemos quizá también personajes similares en la política de otros países del mundo, incluso en Europa. Además, Donald Trump ha sido un producto del crecimiento de los populismos en las democracias occidentales. También la hay en otros países del mundo, pero en las democracias occidentales, que hacía mucho tiempo que no vivían ese populismo político, y que lo vemos a diario, a cosas muy parecidas. Muchas veces es muy difícil traducirlo, ¿verdad? Vemos a Donald Trump en Estados Unidos y luego en nuestra realidad diaria vemos cosas que no nos parecen que sean lo mismo, pero si supiéramos traducirlo bien, nos daríamos cuenta de que estamos viviendo la misma fórmula política, pero con otra persona, con otra cara y en otra situación, otro contexto nacional. Sí, sí. Y bueno, pero yo, volviendo a hablar de política y volviendo a hablar de ti, enlazando esto, eres el director y entiendo que creador del programa Pura Política. Entonces, esto también es para estar orgulloso. Es otro gran logro tuyo, que no lo llamemos éxito, llamemos un trabajo, pero tengo unas preguntas que me interesaría saber sobre tu programa, Pura Política. ¿Quién es tu público realmente? ¿Escribes y hablas para los latinos de Nueva York, que sabes que estamos por todas partes? ¿Y la temática y los intereses están dirigidos a ellos, a la comunidad latina? El programa está dirigido a todo neoyorquino que quiere obtener su información en español. Ese fue el objetivo principal del programa cuando se trata de quién es nuestra audiencia. El objetivo del programa es ofrecer la mejor información política a ese neoyorquino que quiere estar enterado, que quiere ser parte del proceso político y social de la ciudad de Nueva York. Yo pienso que cuando nació Pura Política existía ese vacío. Los hispanohablantes de la ciudad de Nueva York, la comunidad latina que representa casi 1/3 de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos utilizan el español como primera lengua, muchos de ellos utilizan el inglés como primera lengua, pero se habían sentido huérfanos del proceso de toma de decisiones en muchos casos. Y queríamos ofrecerle eso, un vehículo para que ellos pudieran también obtener su información y para
obligar a todos esos políticos no latinos a que le prestaran atención a esa comunidad que buscaba un lugar de participación cívica y política. Y creo que eso es lo que hemos intentado conseguir. No sé si lo hayamos logrado después de casi 16 años que vamos a cumplir en el mes de junio. No, un objetivo muy interesante, muy bueno para la comunidad latina, hispanoparlante y muy loable, por su parte, claramente. Y claro, me pregunto yo, con algo que me toca muy de cerca también. Eres un español entre latinos. ¿Cómo te ven ellos? ¿Cómo te sienten cuando te oyen hablar y presentas el programa en español? Porque claro, tendrán que notar una diferencia, ¿o no? Bueno, yo me siento como un neoyorquino español que pertenece a la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York. Así es como me veo yo. ¿Cómo me ven ellos? Bueno, en principio espero que me vean como alguien en quien puedan confiar para obtener la mejor información política de la ciudad, ¿verdad? Pero sí está claro que lo que siempre pretendes lograr como comunicador, ya sea en radio o en televisión, uno de los objetivos principales es no distraer al espectador. Por tanto, durante muchos años, y todavía me imagino que habrá muchos espectadores que no sepan muy bien de dónde soy, de qué país soy. Porque cuando salgo en televisión, en New York One Noticias, y presentando mi programa Pura Política, sí neutralizo mi acento para que nadie pueda sentirse distraído porque pueda decir, mira, habla con la C, con la Z, con algo que en muchas ocasiones a los hispanohablantes que no son de España les resulta muy chocante y les distrae e incluso les cuesta entender muchas veces por ese sonido que les es extraño, ¿no? Las cosas han cambiado un poco ahora, ¿no? Pero así fue. Durante muchos años la pregunta que más me hacían por la calle cuando me paraban era, bueno, ¿pero usted de dónde es? ¿Usted es puertorriqueño, argentino, colombiano? De todas partes me han preguntado. Y es por eso, por la neutralización del acento. Vale. Pero bueno, entonces con todos estos años que llevas por aquí, me imagino que para ti Nueva York es una segunda casa, ¿no? ¿Qué supone y qué ha supuesto para ti Nueva York? Hombre, Nueva York, he pasado en Nueva York casi ya la mitad de mi vida, por tanto sí, es mi primera casa y Badajoz es mi otra primera casa. O sea, yo lo veo más o menos así, no hay una competición después de tanto tiempo. Pero yo me veo como, bueno, un neoyorquino de Badajoz que lleva mucho tiempo aquí y que intenta hacer cosas interesantes todos los días a nivel personal y a nivel profesional. Así es como lo veo. O sea, ¿qué planes de futuro tienes entonces en particular? Quiero decir, ¿laborales, de estancia en Nueva York definitiva o no? ¿O que tienes algo realmente que esté hirviendo en tu cabeza para un futuro? ¿Qué? Mira, te voy a ser sincero y yo creo que muchos se van a sentir identificados. Llevamos un año esperando a algo, esperando a que se abran las puertas de nuestra casa para poder volver a nuestra vida normal. Por tanto, mi futuro solo llega hasta el momento en el que me pueda poner la vacuna del COVID-19 y pueda ir a ver a mi familia a Badajoz. Ese es mi plan de futuro principal, porque creo que otra de las cosas de las que nos hemos dado cuenta durante este tiempo que hemos vivido de introspección es la necesidad que tenemos también del contacto con las personas a las que más queremos, que son nuestra familia. Y ese es mi objetivo principal, irme de viaje a ver a mi familia. Más allá de eso, pueden pasar muchísimas cosas. Por ahora estamos aquí y veremos a ver dónde nos lleva toda esta aventura. Sí. Pero quiero que quede claro ese mensaje también, Richard, porque para todos aquellos que puedan estar viendo esto y que digan, bueno, quiero tener éxito, simplemente hay que seguir haciendo lo que uno cree que hay que hacer para lograr la meta que se ha propuesto, trabajar muy duro y como me decía una profesora mía, también mentora aquí en Estados Unidos, es que tú sigas haciendo tu trabajo, hazlo bien, porque aunque no lo creas, alguien en algún momento se va a dar cuenta, ¿no? Y te va a llevar al siguiente nivel. Y creo que eso es muy importante para lograr las metas que nos proponemos en la vida. Sí. Pues lo has dicho perfectamente. Creo que además somos un poco vecinos, ¿no? Porque tú vives en Harlem, ¿no?
Sí. O sea que me imagino que nos veremos en algún momento. Desde aquí simplemente te quería dar las gracias en nombre del Instituto Cervantes por la excelente, primero por tu tiempo. Ya sabemos que aquí el tiempo cuesta más que el oro, digamos, pero y tu vida muy ajetreada agenda, y tu agenda muy ajetreada, mejor dicho. Y te queremos dar las gracias por haber compartido esos momentos tan íntimos y tan buenos con nosotros. Muchísimas gracias, Juanma. Muchas gracias, Richard. Ha sido un placer.